o puede ser un sujeto que ya está constituido como moral, pero en determinadas circunstancias su conciencia se ve alterada y por tanto tampoco está actuando como sujeto moral, o puede ser, no sé, alguien que esté en estado vegetativo, entonces no está en uso de la mayoría de sus facultades mentales, o capaz que una persona anciana con un caso de demencia, o como decían hoy, el caso de la locura, o sea, como circunstancias especiales que comprometen la conciencia o el conocimiento del código moral. María Paula, ¿te queda más claro ahora el concepto de amoralidad? Sí. Bueno, Claro. ¿alguna O de otra repente o de repente una acción que en realidad no tiene que ver con valores morales. Por ejemplo, valorar algo como bello. Es un valor estético. Entonces, no tiene que ver con la moralidad. No sé, una decisión de tipo técnica. Puede ser también. Como que a veces la gente considera que todo se puede jugar como bueno o malo. Algo capaz que es correcto o incorrecto, o más o menos adecuado desde el punto de vista técnico, o más o menos bello, y eso no tiene que ver con la moralidad. Es un campo por fuera. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta del material? ¿Algún otro concepto que no quede claro? ¿En alguna parte que les haya trabado, les haya complicado o que no les queda 100% claro? Es difícil tenerlos claros, porque hay una diferencia simplemente de grado a veces entre lo moral y lo ético. Entonces no me sorprendería que hubiesen confusiones en la hora de clasificarlo. Que ya de por sí es difícil. Sí. Sí, son conceptos que nunca van a estar al 100% claros, pero por lo menos manejarlo o sentir que uno por lo menos comprende ciertas Que pueden diferencias. dar lugar al debate. ¿Mm? Que puede dar lugar al debate está bueno también, ¿no? Entonces, la clase de filosofía también está buena, o de ética. Muy bien. Yo quería mostrarles también de qué va a ir el cuestionario, o más o menos que tengan una idea. Si ven que no les resultó claro o que se van acordando de alguna parte que no les quedó clara, vuelvo a compartir el material, pero voy a cerrar acá y voy a abrir esto que yo preparé hoy para este encuentro. Bueno, como empecé a grabar tarde, empecé a grabar hace un ratito nada más. Les comento a los compañeros que lo van a dar después que recién María Paula, una compañera, preguntó por el concepto de amoralidad y que, bueno, yo empecé a grabar justo cuando Valeria estaba hablando y estábamos explicando qué significa amoral y es la imposibilidad de formar parte de un sistema moral específico. Pero el concepto de amoralidad más bien yo, o por lo menos me parece, creo que es más permanente. No sé tanto, o me parecería que una persona que quizás está en un momento determinado, en una circunstancia determinada, que no puede distinguir entre lo bueno y lo malo, no sería amoral. Quizás en ese momento sus facultades se ven nubladas o comprometidas, pero que la moralidad, me parece que a lo que apunta el concepto de amoralidad es quedar por fuera, quedar al margen de cualquier sistema moral posible. Y eso ya es algo más permanente, ¿tá? Porque no es que cuando tomo alcohol soy inimputable por la ley, porque en definitiva yo tomé la decisión de estar bajo los efectos del alcohol. Sí, es cierto que alguien puede atarme de pies y manos, alcoholizarme, y bueno, y después yo salgo por la calle a hacer cualquier locura. Pero bueno, hacer esa aclaración, el concepto de amoralidad es un poquito más estable. Bueno, ¿están viendo esta presentación que les estoy mostrando sobre el cuestionario? Bárbaro. Les quería explicar un poquito cómo va a ser. ¿tá? Este cuestionario sobre ética y moral es sobre esta presentación, sobre ningún otro material. ¿tá? Vamos a abarcar poco, pero el cuestionario va a ser bastante exhaustivo.
¿tá? Porque acá en el contenido sobre el cual versa el cuestionario es la presentación sobre ética y moral. Las preguntas abarcan todos los conceptos tratados, desde la etimología, las características de la ética y la moral, la relación con la ética y el conocimiento, la diferencia entre el ámbito moral y legal, o sea, toda la presentación. El cuestionario tiene 13 preguntas. Ese cuestionario tiene una pregunta que es de la modalidad palabras perdidas, que es un texto donde ustedes van a tener espacios en blanco, cada espacio en blanco tiene como una especie de menú desplegable, donde tienen varias opciones, y para colocar el concepto clave, justamente para ver si comprenden y si pueden ubicar en ese texto los conceptos claves. Como hay varias palabras para ubicar, esta pregunta vale 4 puntos, luego una pregunta de la modalidad de ensayo, que es más bien una pregunta o casi la única que hay como para escribir, reflexionar, y tiene un máximo de 10 líneas. Esta pregunta vale 1 punto. Y es una pregunta que se corrige de forma manual, así que ustedes van a tener solamente van a tener la nota completa una vez que yo corrija todas las preguntas de ensayo. Obviamente van a tener un panorama bastante cercano, porque la pregunta vale 1 punto, entonces no hace una gran diferencia. Después hay 3 preguntas de emparejamiento, de las cuales una de ellas vale 1 punto y 2 de ellas valen 0,5. 4 preguntas de múltiple opción, ¿ya? Algunas que son de una única opción y otras de varias. 2 de ellas valen 1 punto y 2 0,5. 3 preguntas de la modalidad respuesta corta. ¿Qué es una respuesta corta? Bueno, ustedes ya en la carrera han tenido varios cuestionarios y me imagino que han tenido toda modalidad de preguntas. Pero las preguntas de respuesta corta ya están predefinidas, lo que ustedes tienen que responder. Así que, como no hay mucho lugar, es una pregunta con una palabra clave como respuesta o frase clave, que no hay mucho lugar para escribirlo diferente o para parafrasearlo, esto se califica solo. Y por último, estas van a ser 3 y valen también 0,5, y la última, que es un verdadero o falso, que también vale 0,5. Respecto a las retroalimentaciones, ustedes van a poder ver todo, van a poder ver los puntajes, la retroalimentación, cómo sería una respuesta correcta, en qué se equivocaron. Todo lo van a poder ver una vez que finalice, que se cierre el cuestionario. Eso va a ser el día 24 de mayo a las 23:59 de la noche. Así que antes de tiempo no van a poder ver nada. El cuestionario va a tener un límite de tiempo, que yo estimo que como son 13 preguntas, algunas es para escribir, otras requieren pensar un poco el orden de las palabras, voy a permitir que sea de 2 horas. 2 horas, y el cuestionario va a estar habilitado durante toda una semana. ¿tá? Entonces, como consejo, yo les recomiendo que usen más tiempo para procesar mejor el material, para leer mejor los textos, para entender bien las relaciones entre los conceptos, y bueno, y usar un día para hacer el cuestionario, tener en cuenta de que como está temporalizado, ustedes tienen que tener una buena conexión de internet, hacerlo en un momento donde, bueno, los niños no anden ahí revoloteando, no pase nada extraño, y puedan ustedes dedicarse y concentrarse a hacerlo lo mejor posible. ¿tá? Yo quise hacer un cuestionario que no abarcara demasiado. La idea es ganar en calidad y no en cantidad. ¿tá? Por eso nosotros teníamos varios materiales activos sobre ética y moral, pero yo decidí ocultarlos para que ustedes se enfoquen y se concentren solo en esto, porque tiene básicamente las diferencias entre la ética y la moral, que es importante. Es básicamente el centro de ética profesional. Uno es poder entender bien estas diferencias, para después empezar con ética profesional,
el concepto de dignidad, de todo lo que vamos a ver en Ética 2, el análisis del código ético, bueno, etcétera, todo lo más específico a la carrera. ¿Tienen alguna duda o pregunta sobre esto que acabo de nombrar? No, yo no. Yo, Giancarlo, por mí, yo por ahora no. Bueno, bárbaro. Si tienen alguna duda al leer, capaz que ahora no han podido enfrentarse al material como de forma más minuciosa. Capaz que en estos 14 días han leído materiales, pero este justo, el de ética y moral, no de forma tan profunda. Recién el domingo voy a activar el cuestionario. Así que de acá el domingo ustedes pueden leerlo mejor, incluso si ven que no les da el tiempo, como el cuestionario va a estar activo una semana, ustedes pueden tomarse los primeros 3 días para leer mejor, para profundizar mejor, asegurarse que entiendan los conceptos, hacerme preguntas, y luego usar el resto del tiempo en hacerlo. ¿Ah? Esto como consejo, ustedes después hacen como les parezca o como les quede mejor. Viviana. Sí. Te habla Alfonsina. Sí, Alfonsina, decime. Viste que ahí Fernando puso a ver si podrías dar algunos ejemplos de ética. Capaz que estaría bueno para que quedaran más claros los conceptos, porque como dijo Valeria, yo como que entiendo, pero como que no los diferencio exactamente. Bien. Capaz estaría bueno algunos ejemplos como para aclarar un poco más. Bueno, voy a volver a compartir el material que teníamos. Se me cerró. Voy a volver a compartir. Si bien acá hay un ejemplo, obviamente que yo con un ejemplo solo no espero que ustedes entiendan a la perfección la diferencia entre juicios éticos y juicios morales. Pero cuando nosotros hacemos un juicio, se pueden entender bien por oposición. Por oposición. Justo como clave, los juicios morales me hablan de cuestiones específicas. Por ejemplo, acá ven que el ejemplo de juicio moral es la pornografía. ¿tá? También un ejemplo de juicio moral puede ser el aborto, puede ser la prostitución, puede ser la homosexualidad, puede ser cuestiones específicas que puedan ser debatido lo correcto o lo incorrecto de esas acciones o de esos estilos de vida. Mientras que el juicio ético, como es universal, no me va a decir exactamente lo que es bueno o lo que es malo. Eso está relacionado con una característica que aparece acá en la tabla, de que la ética, el lenguaje ético, es indirectamente normativo, porque no me dice, no me da una lista como los 10 mandamientos de lo que es bueno, lo que es malo, lo que debo o no hacer, sino más bien el por qué debo hacer. Entonces, acá dice, el parámetro, las intenciones son el parámetro de evaluación de las conductas morales de las personas. Este es el ejemplo que aparece acá. Pero por otro ejemplo, puede ser que una acción es correcta solamente si genera consecuencias positivas para un mayor número de personas. Y ustedes eso creo que lo tienen claro, porque cuando hicimos el foro de juicio, el foro de Dilemas morales. Dilemas morales, exacto, el primer foro. El foro de dilemas morales se manejaba todo el tiempo el debate entre la intención y la consecuencia. Si empujamos a la persona del puente, bueno, eso puede generar una consecuencia positiva eventualmente, supongamos que tengamos la seguridad de que esa persona obesa puede frenar el tren, puede generar una consecuencia positiva, pero evidentemente serían muy dudosas las intenciones. Entonces, acá tenemos, las intenciones son el parámetro de evaluación de las conductas morales, como ejemplo. También podríamos decir, las consecuencias de las acciones son el parámetro para evaluar si una conducta es buena o es mala, es correcta o es incorrecta.
Ahí tenemos dos ejemplos, pero en ninguno de esos dos ejemplos se me nombra alguna conducta específica. No me habla de la guerra, no me habla ni de la pornografía, ni del aborto, ni de la homosexualidad, no habla de ningún contenido específico, porque la ética estudia la moral, y es la moral, o son los diferentes sistemas morales, lo que van a considerar bueno o malo determinadas conductas. No sé si quedó claro. Sí, un poco más claro, sí. Nos quedan 7 minutos para que ustedes me hagan más preguntas o aclaremos más dudas. Perdóname, Fernando, que no había visto el chat. Lo que pasa es que como estaba mirando, estoy mirando varias cosas al mismo tiempo, se me perdió la pregunta por chat. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aprovecho estos 6 minutos para preguntarle cómo les van las otras materias, cómo están, cómo les ha llevado la pandemia. A mí en realidad me tengo el doble de trabajo. Te entiendo, En ¿no? mi caso. No sabés cómo te entendemos los que estamos trabajando a distancia, cómo estamos todo el día enchufados con la computadora. Yo me paso entre haciendo materiales, corrigiendo cosas. Es impresionante la cantidad de trabajo que tenemos. No. Creo que estamos todos iguales, ¿no? Sí, ¿no? El tema este de la virtual nos volvió loco a todos. Además los tiempos, ¿no? Porque si bien antes en la carrera creo que cada uno se manejaba sus tiempos, pero ahora en casa, por ejemplo, que hay una computadora sola, porque justo se dio que la de mi trabajo me la pidieron para arreglarla y quedamos con una sola y somos mi mujer, el nene y yo, y los tres peleándonos por la computadora, ¿no? Me imagino. En todos esos tiempos es mortal. Además mi mujer es profesora también, y da clases virtual, y el nene con la escuela, y es una locura. Sí, me imagino. Además no da para tener un dispositivo por persona, y además un dispositivo que funcione bien, porque no es lo mismo tener un aparato ahí más o menos, que también una buena conexión. Yo acabo de, mi conexión no me funcionaba, terminé compartiendo los datos del celular a la computadora para que funcione. La verdad que no es fácil, los puedo entender. Y cuanto más personas son en la casa, peor, o sea, más difícil se vuelve el poder cumplir con todo. Sí, en la medida que se puede se cumple, pero a mí eran cosas que no pude hacer y después de todas, ¿no? Pues llega un momento que tampoco vas a adueñarte la computadora, somos tres para la misma y no te da, hay cosas que no te da el tiempo. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es parte de esta nueva modalidad. Entiendo, estamos todos en la misma situación. ¿Con las otras materias cómo van? Yo creo que es el año que más pude cumplir con todo. ¿Sí? Creo que todas las materias voy entregando todo, sí, no sé por qué. Que voy entregando todo en fecha y en... Bárbaro. Pero es el año que puedo cumplir con todo. Yo tengo que reconocer también que también puedo planificar mejor, porque todo el tiempo en viaje, los docentes viajamos mucho, pasamos mucho rato arriba de ómnibus, más si trabajamos en otro departamento. Ese tiempo que nos ahorramos de ómnibus, por lo menos a mí me ha servido bastante para poder planificar y para poder dedicarlo a las aulas también. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda o algo que quieran comentarme o algún comentario sobre el curso, lo que ustedes quieran. Tenemos 2 minutos. Hay una persona que... Yo, profe. Sí, Gastón.
Yo tengo una pregunta. Yo entré hace no mucho, o sea, llegué a trabajar y así como llegué me instalé. ¿La primera parte quedaba grabada en algún lado? Mirá, esta es la única parte, es la única sesión de Zoom, no hemos hecho dos, esta es Sí. la única, es el único Zoom que hemos tenido, y yo empecé a grabar a los pocos minutos que empezó, básicamente casi desde que empezó. Lo único de lo que te perdiste fue que yo estaba preguntando si tenían alguna duda del material. El material es la presentación PPT sobre ética y moral. Y una compañera, María Morales, preguntó por el concepto de amoral, qué significaba, y bueno, Valeria... Ahí esa parte sí la enganché ahí. Sí, ahí va, estuvimos explicando eso. Y después, bueno, les mostré un poquito de qué va el cuestionario, cómo va a ser, para que ustedes ya se vayan preparando. Y bueno, ese consejo de que lean lo mejor posible el material, porque el cuestionario va a ser un poco exhaustivo sobre eso. Nada más. No te perdiste de mucho más. Esto va a quedar grabado y lo voy a subir al canal de Ética, que es se llama Ética Profesional 1 Campus Virtual. No, perdón, Ética Profesional Campus Virtual se llama el canal de YouTube, y ahí va a quedar. Bien, Muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarme, y si tienen alguna otra duda... El cuestionario va a ser solo sobre este material, ¿no? Sí, el cuestionario es todo sobre ese material. Ah, perfecto. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, y si tienen preguntas me la hacen por el aula. Bueno, gracias. De nada, chao. Gracias. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao.